En el mes de agosto del año 2023, la nación de la India hizo historia. Logró lo que ninguna otra nación había conseguido antes: un aterrizaje controlado y exitoso en el desolado y misterioso polo sur de la Luna. Fue un triunfo de la ingeniería y la perseverancia. Pero lo que su pequeño explorador robótico encontró en el antiguo polvo de ese polo en las primeras horas de su misión, ahora amenaza con reescribir la historia fundamental de nuestro satélite. El rover no detectó vida, ni encontró una estructura artificial. Detectó un elemento químico simple, uno que, según la lógica científica de cómo se formó la Luna, simplemente no debería estar allí. Este descubrimiento, una anomalía química confirmada, no es solo un hallazgo curioso. Es una contradicción directa a la teoría fundamental de la formación lunar, un hecho que está desafiando la lógica misma de la selenología. El mundo observó con gran expectación cómo el módulo de aterrizaje Vikram, de la Organización de Investigación Espacial de la India, descendía sobre un terreno traicionero que había condenado a misiones anteriores. Su éxito silencioso, confirmado por una señal de telemetría a través del vasto abismo del espacio, desató la celebración no solo en la India, sino en toda la comunidad científica. Unas horas más tarde, un pequeño rover de 6 ruedas llamado Pragyan descendió por una rampa y puso sus huellas en un territorio donde la humanidad nunca antes había estado. Su misión era breve y desesperada. Tenía solo 14 días terrestres, un único día lunar, para realizar tantos experimentos como fuera posible antes de que la gélida e implacable noche lunar, de menos 170 grados Celsius, cayera y congelara al explorador robótico para siempre. El tiempo corría en contra. En esos primeros días de exploración frenética, el rover Pragyan desplegó su conjunto de instrumentos y comenzó a analizar la composición química del regolito virgen del Polo Sur. El objetivo principal de la misión, en la mente del público, era la búsqueda de hielo de agua, el recurso sagrado que se cree está atrapado en las sombras permanentes de los cráteres polares. Pero el primer descubrimiento importante que el rover transmitió a la Tierra no fue agua. Fue algo mucho más anómalo, un elemento que, según nuestros modelos, debería haberse evaporado hace miles de millones de años. El instrumento del rover detectó una concentración clara, fuerte e inequívoca de azufre. Este es el tipo de descubrimiento que redefine nuestro cosmos. Si te apasionan los grandes enigmas científicos y quieres entender por qué este simple hallazgo está obligando a los astrónomos a cuestionarlo todo, te invitamos a unirte a esta expedición. Por favor, considera suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún documental, y nos ayuda a entender el alcance de nuestra comunidad. Déjanos un comentario indicando desde qué parte del mundo nos ven. Tu apoyo es fundamental mientras desciframos este nuevo misterio. Para entender por qué un puñado de azufre en el polo sur de la Luna desafía toda lógica, no podemos simplemente mirar el descubrimiento en sí. Debemos entender por qué no debería estar allí. Debemos retroceder 4.500 millones de años, al nacimiento violento y ardiente de la Luna, un cataclismo cósmico que debería haber hervido y expulsado este elemento volátil al vacío del espacio para siempre. La presencia de azufre en la superficie hoy sugiere que nuestra comprensión de esa historia, nuestra lógica fundamental, está incompleta o es incorrecta, y para encontrar la verdad, primero debemos analizar el instrumento láser que hizo el descubrimiento y la historia ardiente de nuestro satélite. El logro alcanzado por la Organización de Investigación Espacial de la India, conocida mundialmente por sus siglas ISRO, en la fecha del 23 de agosto de 2023, no puede ser subestimado. No se trató simplemente de otro aterrizaje exitoso en la Luna. Fue una declaración geopolítica y de ingeniería de profundo calado que reconfiguró instantáneamente la jerarquía de las naciones con capacidad espacial. Este evento histórico marcó la llegada de la India como una fuerza dominante y de primer nivel en la exploración lunar, asegurando su posición como la cuarta nación en la historia de la humanidad en lograr un aterrizaje suave y controlado sobre la superficie lunar. Este club, increíblemente exclusivo, que anteriormente solo estaba ocupado por las superpotencias espaciales, los Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y la República Popular de China, ahora tenía un nuevo miembro. Pero el logro de la India conllevaba una distinción aún mayor,
una hazaña que ninguno de los otros miembros, a pesar de sus décadas de experiencia y sus presupuestos mucho mayores, había conseguido reclamar. La India se convirtió en la primera nación en la historia en aterrizar con éxito una nave espacial en la región traicionera, inexplorada y científicamente crucial del Polo Sur lunar. Este triunfo se hizo aún más significativo por el profundo fracaso que lo precedió. El éxito de la misión Chandrayaan-3 se construyó directamente sobre la base de la dramática y desgarradora pérdida de su predecesora, la misión Chandrayaan-2, solo 4 años antes, en el año 2019. La misión Chandrayaan-2 había sido casi idéntica en sus ambiciosos objetivos. Su componente orbitador había entrado con éxito en la órbita lunar, donde de hecho continúa operando y enviando datos valiosos hasta el día de hoy. Sin embargo, su componente de aterrizaje, que también llevaba el nombre de Vikram, fracasó estrepitosamente durante los últimos y agonizantes momentos de su descenso. Durante la crítica fase de frenado del aterrizaje, a solo unos pocos kilómetros por encima de la superficie lunar, el software de guía de la nave perdió el control del empuje de sus motores. Esta falla de software provocó que el módulo de aterrizaje se desviara violentamente de su trayectoria de descenso prevista, perdiera la orientación y se estrellara a alta velocidad contra el polvo lunar, desintegrándose en el impacto. Este fracaso de alto perfil, que fue observado en vivo por la nación entera, incluido su primer ministro, fue una tragedia nacional, pero también se convirtió en una lección de ingeniería invaluable y fundamental. Los ingenieros de la ISRO, en lugar de abandonar el objetivo, regresaron meticulosamente a la mesa de diseño. Analizaron la telemetría fallida de Chandrayaan-2, identificaron los fallos precisos en los algoritmos de guía, las vulnerabilidades en el control de empuje del motor y las limitaciones físicas de las patas de aterrizaje del módulo. La misión Chandrayaan-3 fue, en esencia, un arco de redención. Fue diseñada y lanzada con un enfoque obsesivo en un único objetivo: perfeccionar la secuencia de aterrizaje. La misión fue concebida para ser robusta, incorporando algoritmos de guía mejorados, patas de aterrizaje más fuertes y anchas para soportar un contacto más duro, y sistemas de contingencia y redundancia mucho mejores. Por lo tanto, la tensión durante la secuencia de aterrizaje del 23 de agosto de 2023 era palpable, no solo en la India, sino en todo el mundo. La comunidad espacial internacional comprendía que este no era un primer intento, sino un segundo intento de conquistar un desafío que ya había demostrado ser fatal, un desafío que ninguna otra nación había superado. La dificultad de este desafío se había puesto de manifiesto de forma trágica apenas unos días antes, cuando la misión Luna 25 de Rusia, que también intentaba un aterrizaje en el Polo Sur, experimentó su propio fallo catastrófico y se estrelló. El Polo Sur no es como las regiones ecuatoriales donde aterrizaron las misiones Apolo. Es un paisaje de extremos absolutos. Es una región de un terreno antiguo y accidentado, definido por cráteres cuyas profundidades no han visto la luz del sol en miles de millones de años, creando algunas de las temperaturas más frías de todo el sistema solar. Lo más peligroso para un aterrizaje es la iluminación. Desde la perspectiva del polo, el sol nunca se eleva en el cielo. Se aferra perpetuamente al horizonte, rozando la superficie. Este ángulo de luz extremadamente bajo crea sombras increíblemente largas que se extienden por kilómetros y oscurecen el terreno. Estas sombras hacen que sea casi imposible para los sistemas de navegación óptica distinguir entre un terreno plano y seguro y un cráter profundo que podría acabar con la misión. Aterrizar allí requiere un sistema de navegación autónomo casi perfecto, capaz de identificar peligros en condiciones de iluminación deficientes y tomar decisiones en fracciones de segundo. La secuencia de aterrizaje de Chandrayaan-3, conocida popularmente como los 15 minutos de terror, se ejecutó con una perfección absoluta. El módulo de aterrizaje Vikram, habiendo aprendido las duras lecciones de su predecesor, gestionó impecablemente su descenso autónomo. Orientó sus motores de frenado contra su velocidad orbital, redujo su velocidad vertical, utilizó sus cámaras y altímetros láser para escanear el terreno en busca de un lugar seguro, y finalmente se posó suavemente sobre el antiguo polvo lunar. La señal de confirmación que llegó al control de la misión de ISRO fue un testimonio del ingenio humano. La India había superado el fracaso y, en el proceso,
había superado a todas las demás naciones espaciales en la carrera hacia el Polo Sur. Este aterrizaje no era el final de la misión, era el comienzo. Era la prueba de que se podía operar en esta región hostil. Y lo más importante, era el mecanismo de entrega seguro para la carga científica que llevaba. Un pequeño rover robótico, listo para descender a la superficie y comenzar a analizar la composición de este territorio virgen por primera vez en la historia. Unas horas después de que el módulo de aterrizaje Vikram confirmara su histórico y suave aterrizaje en el polvo del Polo Sur, comenzó la siguiente fase crítica de la misión. Una rampa se desplegó desde el costado del módulo de aterrizaje, extendiéndose hacia el paisaje gris y virgen. Lentamente, emergiendo de la protección de su nave nodriza, un pequeño explorador robótico comenzó su descenso. Este era el rover Pragyan, el protagonista científico de esta expedición. Su nombre, extraído de la antigua lengua sánscrita, se traduce como sabiduría, una designación que encapsulaba perfectamente el propósito de su misión. No era un viaje de velocidad o distancia, sino una búsqueda concentrada de conocimiento en un entorno completamente desconocido. El Pragyan era el emisario robótico de la India, diseñado para ser el primero en tocar y analizar químicamente el suelo del Polo Sur lunar, un territorio que hasta ese momento solo había sido observado desde la órbita. Su éxito no se mediría en los kilómetros que recorriera, sino en los datos que pudiera recopilar y transmitir antes de que su inevitable final llegara. El diseño del rover Pragyan era un testimonio de la eficiencia y el ingenio de la ingeniería de la ISRO. No era un vehículo grande, de hecho, era notablemente compacto. Con una masa de solo 26 kilogramos, su peso en la Tierra era comparable al de una pieza de equipaje pesado. En la débil gravedad de la Luna, que es aproximadamente un sexto de la Tierra, el rover era increíblemente ligero, ejerciendo una presión mínima sobre el suelo blando y polvoriento del regolito lunar. Estaba equipado con un sistema de movilidad de 6 ruedas, basado en un diseño de balancín bogie, que le permitía navegar sobre rocas y pequeños obstáculos, manteniendo las 6 ruedas en contacto con el suelo para una máxima tracción. A diferencia de los vehículos exploradores de Marte, como el Perseverance, que son del tamaño de un automóvil y funcionan con energía nuclear, el Pragyan era un vehículo mucho más modesto, una plataforma científica diseñada para un propósito específico y una vida útil drásticamente limitada. La fuente de energía del Pragyan era la clave de toda su operación y, en última instancia, su talón de Aquiles. El rover funcionaba completamente con energía solar. Tenía un panel solar desplegable en su chasis, que una vez abierto, le proporcionaba la electricidad necesaria para alimentar sus motores de tracción, su computadora de a bordo, sus sistemas de comunicación y, lo más importante, su conjunto de instrumentos científicos. Esta dependencia del Sol dictaba cada aspecto de su existencia. Su misión solo podía comenzar con el amanecer lunar, y su vida útil estaba irrevocablemente ligada a la duración de un solo día lunar. Un día en la Luna, el tiempo que transcurre desde un amanecer hasta el siguiente atardecer, dura aproximadamente 14 días terrestres. Este era el tiempo total de la misión. El rover Pragyan fue diseñado con una vida útil operativa de un solo día lunar, 14 días terrestres en total. Era una carrera contra el reloj, una misión de 14 días para reescribir la geología lunar. La razón de esta vida útil tan corta y definida es la naturaleza implacable del entorno lunar, específicamente la llegada de la noche lunar. Al final del periodo de 14 días de luz solar continua, el Sol comienza a ponerse en el horizonte del Polo Sur, marcando el comienzo de la noche lunar, que también dura 14 días terrestres. Esta no es una noche como la que experimentamos en la Tierra. En la Luna, la ausencia de una atmósfera significativa que atrape el calor significa que, en el momento en que la luz solar directa desaparece, la temperatura de la superficie se desploma a un ritmo catastrófico. Durante la noche lunar, especialmente en la región polar, las temperaturas caen a niveles casi inconcebibles, alcanzando menos 180 o incluso menos 200 grados Celsius bajo cero. Estas temperaturas son tan extremas que están por debajo del punto de congelación de muchos materiales industriales. A diferencia de algunas sondas lunares equipadas con unidades de calefacción de radioisótopos, ni el módulo de aterrizaje Vikram ni el pequeño rover Pragyan contaban con ese lujo.
dependían exclusivamente de la energía solar y de aislamiento pasivo, por lo que no estaban diseñados para sobrevivir a la noche. La llegada de esa primera noche lunar significaría, por tanto, la muerte segura e inevitable del rover. En el momento en que la oscuridad cayera y las temperaturas se desplomaran, sus paneles solares dejarían de producir energía. Sus baterías, que no estaban diseñadas para el frío extremo, perderían toda su carga. Los delicados componentes electrónicos y las juntas mecánicas de sus ruedas y su mástil se congelarían. El frío intenso haría que los materiales se contrajeran y se volvieran quebradizos, probablemente causando fracturas microscópicas en las soldaduras y las placas de circuito. Para cuando el sol saliera de nuevo, 14 días después, el rover Pragyan sería una reliquia congelada e inerte, una estatua robótica que habría sucumbido al frío extremo. El equipo de ISRO en la Tierra lo sabía perfectamente. Cada segundo de esos 14 días de luz solar era precioso. Tenían una ventana de oportunidad increíblemente corta, una sola oportunidad para utilizar el rover. El objetivo de esta misión de 14 días no era viajar lejos, sino realizar un análisis químico in situ, o en el sitio, del suelo lunar. Durante décadas hemos tenido muestras de la Luna traídas por las misiones Apolo, pero esas muestras provenían de las regiones ecuatoriales del lado cercano. El Polo Sur era un territorio geológicamente distinto y completamente virgen. Nadie había analizado nunca el suelo de esta región en el suelo. El rover Pragyan llevaba consigo dos instrumentos científicos clave diseñados para esta tarea: un espectrómetro de rayos X de partículas alfa, o APXS, y el instrumento que haría el descubrimiento crucial, el espectrómetro de descomposición inducida por láser, o LIBS. La misión del Pragyan era conducir una corta distancia, encontrar un lugar de interés científico, detenerse y disparar sus instrumentos contra el polvo lunar, leyendo la composición química elemental de este nuevo mundo. La carrera había comenzado. El rover Pragyan, la sabiduría de la India, comenzó a rodar sobre el regolito del Polo Sur en una carrera desesperada contra la puesta de sol que se avecinaba para recopilar los datos que pronto desafiarían la lógica misma de la formación lunar. El aterrizaje de la misión Chandrayaan-3 no fue solo un triunfo de la ingeniería, fue una maniobra de una precisión científica calculada. El rover Pragyan no aterrizó simplemente en la Luna. Aterrizó en la región más codiciada, misteriosa y estratégicamente importante de todo el satélite lunar, el Polo Sur lunar. Esta región, que rodea el eje de rotación sur de la Luna, se ha convertido en el foco de una intensa carrera espacial internacional en el siglo XXI, no solo por prestigio, sino porque sus propiedades geológicas únicas la convierten en el lugar más valioso para la ciencia futura y la colonización humana. Durante décadas, el Polo Sur fue solo un concepto geográfico, observado desde lejos. Ahora, gracias a la India, se ha convertido en un destino tangible. Su importancia se basa en una dualidad, lo que oculta en sus sombras y lo que revela su suelo iluminado. La razón principal por la que el Polo Sur ha capturado la imaginación del público y el interés de las agencias espaciales es la promesa de agua. La Luna, en general, es un desierto increíblemente árido, pero el Polo Sur ofrece un entorno único en el sistema solar. Debido a la inclinación axial de la Luna, que es casi inexistente, de solo 1.5 grados en comparación con los 23.5 grados de la Tierra, el Sol en los polos lunares nunca se eleva en el cielo. En lugar de eso, se aferra perpetuamente al horizonte, rozando la superficie en un ángulo de luz increíblemente bajo. Esta geometría de iluminación rasante crea un paisaje de contrastes extremos. Mientras que los bordes de los cráteres y las cimas de las montañas polares pueden estar en un estado de iluminación solar casi perpetua, el suelo de muchos de estos cráteres, especialmente los más profundos, se sume en una oscuridad que es eterna. Estas áreas, conocidas como regiones en sombra permanente, o PSRS por sus siglas en inglés, no han visto un solo rayo de luz solar directa en, literalmente, miles de millones de años. Estas regiones en sombra permanente actúan como las trampas frías perfectas del sistema solar. Al no recibir nunca luz solar, las temperaturas en su interior descienden a niveles casi inconcebibles, alcanzando los menos 200 grados Celsius o incluso menos. Son algunos de los lugares más fríos que hemos medido en el cosmos.
La teoría científica, confirmada por misiones orbitales como el Orbitador de Reconocimiento Lunar de la NASA, es que cualquier compuesto volátil que llegue a esta región queda atrapado instantáneamente. Durante miles de millones de años, los cometas y meteoritos, que son ricos en hielo de agua, han bombardeado la Luna. El agua de esos impactos que se asentó en estas trampas frías se habría congelado en el acto y habría permanecido allí, preservada en la oscuridad gélida. Esta acumulación de eones de hielo de agua no es solo un tesoro científico. Es el recurso más valioso para el futuro. Este hielo puede ser extraído, derretido para obtener agua potable para los astronautas, y descompuesto mediante electrólisis en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, que son los ingredientes fundamentales del combustible para cohetes. Encontrar este hielo es la clave para establecer una base lunar permanente y una gasolinera para misiones al espacio profundo. Sin embargo, aquí es donde debemos hacer una distinción crucial. El rover Pragyan de la misión Chandrayaan-3 no aterrizó dentro de una de estas regiones en sombra permanente, no podría haberlo hecho. Al ser un rover alimentado por energía solar, una entrada en la oscuridad gélida de un PSR habría sido una sentencia de muerte instantánea, congelándolo y cortando su energía. La misión de Pragyan era otra. La ISRO eligió deliberadamente un lugar de aterrizaje que estuviera cerca de estas regiones, pero que, de hecho, estuviera en un terreno iluminado por el sol, donde el rover pudiera operar con sus paneles solares durante su corta vida de 14 días. La ISRO seleccionó una llanura relativamente plana y segura, situada en la vasta y antigua región de las tierras altas entre dos cráteres conocidos, el cráter Mancinus C y el cráter Simpelius N. Este lugar era un compromiso perfecto entre la seguridad de la ingeniería y la proximidad científica. La importancia científica de aterrizar aquí, incluso fuera de las sombras, es inmensa. El Polo Sur no es solo valioso por el hielo que esconde, es valioso por la tierra que expone. Esta región se encuentra en el borde de la cuenca Aitken del Polo Sur, la cicatriz de impacto más colosal de la Luna, con más de 2.500 kilómetros de diámetro. Se cree que el impacto que formó esta cuenca hace miles de millones de años fue tan violento que excavó material desde las profundidades de la Luna, posiblemente desde el manto lunar. Por lo tanto, el suelo sobre el que conducía el Pragyan no era el mismo regolito, joven y volcánico que los astronautas del Apolo muestrearon en el Ecuador. Era un suelo primordial, un territorio geológico completamente virgen que contenía una composición química desconocida, una reliquia de la formación más temprana de la Luna. La misión de Pragyan no era buscar hielo en la oscuridad, sino analizar la química fundamental de este suelo antiguo bajo la luz del Sol. Y fue este análisis del regolito común, en esta llanura aparentemente anodina entre Mancinus C y Simpelius N, el que reveló el elemento que no debería estar allí. Para llevar a cabo su misión científica de 14 días, el rover Pragyan, con su masa de apenas 26 kilogramos, fue equipado con un conjunto de instrumentos miniaturizados de última generación. Su objetivo no era simplemente fotografiar el paisaje, sino realizar un análisis químico directo y cuantitativo del suelo lunar. A bordo llevaba dos herramientas principales diseñadas para este propósito. La primera era el espectrómetro de rayos X de partículas alfa, o APXS, un instrumento que es un estándar en la exploración planetaria, utilizado en los rovers de Marte, y que analiza la composición del suelo bombardeándolo con partículas alfa y rayos X. Este instrumento es fiable, pero requiere un tiempo de exposición considerable, a veces horas, para obtener una lectura. Sin embargo, para la rápida misión de Chandrayaan-3, la ISRO equipó al Pragyan con una segunda herramienta, una pieza de tecnología mucho más rápida, más espectacular y de vanguardia, que se convertiría en la verdadera protagonista del descubrimiento. Esta herramienta es el instrumento de espectroscopía de descomposición inducida por láser, conocido mundialmente por su acrónimo LIBS. El instrumento LIBS, montado en el mástil del rover, es esencialmente un laboratorio químico de alta potencia reducido al tamaño de una pequeña caja. Su método de análisis es fundamentalmente diferente al de cualquier otro instrumento utilizado anteriormente en la superficie lunar. Es un método de análisis activo y casi instantáneo. En lugar de sondear pasivamente el suelo o esperar a que la radiactividad haga su trabajo, el LIBS es un instrumento agresivo.
Su función principal, para la cual fue diseñado, es disparar un pulso de láser de alta energía contra un objetivo en el suelo lunar. Este no es un simple puntero láser como el que se usa en una presentación. Es un láser de estado sólido, de neodimio, itrio, aluminio, granate, de una potencia inmensa, concentrada en un haz increíblemente fino. El propósito de este láser no es simplemente iluminar el objetivo, sino destruirlo en una escala microscópica de una manera muy controlada, un proceso conocido como ablación por láser. La secuencia de operación es una maravilla de la ingeniería robótica a distancia. El equipo científico de ISRO en el Centro de Control en la Tierra, después de analizar las imágenes de navegación del rover Pragyan, identifica un objetivo de interés. Este objetivo puede ser una porción del regolito de aspecto promedio, o una roca específica que parezca geológicamente interesante. Una vez seleccionado el objetivo, el rover apunta el mástil donde reside el instrumento LIPS con una precisión milimétrica hacia ese punto. Entonces, se envía el comando de disparo. El instrumento LIPS libera un único pulso de láser. Este pulso es de una duración casi inconcebiblemente corta, del orden de unos pocos nanosegundos, es decir, unas pocas milmillonésimas de segundo. Sin embargo, en esa fracción de segundo infinitesimal, el pulso entrega una enorme cantidad de energía, concentrando muchos megavatios de potencia en un punto de la superficie lunar que mide menos de 1 milímetro de diámetro. En el vacío sin aire de la Luna, el efecto de este pulso de energía concentrada es instantáneo y violento. La energía del láser es absorbida por la capa más externa del objetivo, ya sea roca o polvo. La temperatura en ese punto microscópico se dispara instantáneamente a decenas de miles de grados Celsius, superando con creces la temperatura de la superficie del Sol. Esta temperatura extrema es tan alta que no se limita a derretir el material. Lo vaporiza instantáneamente. Una pequeña cantidad de la roca, apenas unos pocos microgramos de material, se convierte explosivamente de un estado sólido a un estado gaseoso en una fracción de segundo. Pero el proceso no se detiene ahí. La energía es tan intensa que va un paso más allá de la simple vaporización. A medida que el material se convierte en gas, la energía del láser arranca los electrones de sus átomos. Los átomos del material se rompen, creando una sopa de iones cargados positivamente y electrones libres. Este estado de la materia, un gas supercalentado, ionizado y eléctricamente conductor, es el cuarto estado de la materia, un plasma. Durante una breve fracción de segundo, en el punto exacto donde el láser golpeó el suelo lunar, el rover Pragyan crea una chispa diminuta, una estrella en miniatura, una pequeña bola de plasma brillante que contiene la esencia química de la roca que acaba de vaporizar. Esta chispa de plasma es el corazón del análisis del LIPS. La creación de este plasma es el primer paso, un acto de destrucción controlada diseñado para liberar los átomos del objetivo de su red cristalina y excitarlos a un estado de alta energía. Este método es revolucionario para la exploración planetaria porque es increíblemente rápido y no requiere ningún contacto físico más allá del propio haz de luz. El rover puede analizar una roca a varios metros de distancia, simplemente apuntando y disparando. Esta capacidad de análisis a distancia es ideal para un rover pequeño como el Pragyan, que no tiene un brazo robótico largo y complejo para tomar muestras. Fue este instrumento, este láser de alta potencia, el que el equipo de ISRO disparó contra el polvo virgen del Polo Sur, y fue la luz de esa pequeña bola de plasma, la chispa generada por el láser, la que contenía la huella dactilar química que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la Luna. La creación de esta bola de plasma microscópica, esa chispa supercalentada en la superficie lunar, es solo la mitad del proceso del instrumento LIPS. El disparo del láser es el acto de destrucción, pero la ciencia ocurre en el instante inmediatamente posterior, en la fracción de segundo en que este plasma se enfría. Este estado de la materia, el plasma, es fundamentalmente inestable. Es una sopa caótica de átomos que han sido despojados de sus electrones por una inmensa energía. En el vacío helado de la Luna, este plasma no puede sostenerse a sí mismo. Se enfría casi instantáneamente, y es en este proceso de enfriamiento donde se revela el secreto químico de la roca. Este proceso se rige por las leyes fundamentales de la física cuántica, y es la clave para entender cómo el rover Pragyan pudo identificar los elementos del suelo lunar.
Cuando el pulso de láser de nanosegundos golpea el material, la energía no solo vaporiza la roca, sino que excita los átomos. Cada átomo está compuesto por un núcleo y una nube de electrones que orbitan ese núcleo en niveles de energía específicos y discretos, a veces llamados capas. En un átomo normal y estable, o en su estado fundamental, los electrones ocupan los niveles de energía más bajos disponibles, los más cercanos al núcleo. La energía extrema del láser actúa como un golpe violento, arrancando a estos electrones de sus capas estables y lanzándolos a niveles de energía mucho más altos y más lejanos del núcleo. En el caso extremo del plasma, algunos electrones son arrancados del átomo por completo, creando iones. Este estado excitado es temporal y antinatural. El universo tiende a la entropía y al estado de energía más bajo posible. Los electrones, por lo tanto, no pueden permanecer en estas capas de alta energía. Aquí es donde ocurre la magia del LIBS. En los microsegundos posteriores al pulso del láser, el plasma se enfría y los átomos intentan volver a su estado de equilibrio. Los iones capturan electrones del plasma para volverse neutros nuevamente. Y los electrones que fueron lanzados a las capas de alta energía comienzan a caer de nuevo hacia sus posiciones originales y estables, más cerca del núcleo. Sin embargo, esta caída no es un deslizamiento suave, como una pelota rodando por una colina. Es un salto cuántico. Un electrón solo puede existir en niveles de energía específicos. No puede existir en el espacio intermedio. Por lo tanto, debe saltar instantáneamente desde la capa de alta energía a una capa de baja energía, y aquí, la ley de la conservación de la energía entra en juego. La energía que el electrón poseía en la capa alta no puede simplemente desaparecer cuando salta a la capa baja. Esa diferencia de energía debe ser liberada al universo de alguna forma. Esa energía se libera en la forma de una partícula de luz, un fotón. El electrón, al caer de una capa a otra, emite un único fotón que se aleja a la velocidad de la luz. Este es el origen de la luz brillante que emite el plasma. No es simplemente que esté caliente en el sentido tradicional, es que los millones de átomos en esa bola de plasma están emitiendo activamente fotones a medida que sus electrones caen en cascada por los niveles de energía de vuelta a su estado fundamental. Pero aquí está el descubrimiento crucial que hace posible el instrumento LIBS. La energía de ese fotón emitido es exacta y precisa. Corresponde exactamente a la diferencia de energía entre la capa alta y la capa baja. Y esta diferencia de energía, este espacio entre los niveles de energía de un átomo, es una huella dactilar fundamental y única para cada elemento de la tabla periódica. Los niveles de energía de un átomo de hierro no son los mismos que los de un átomo de aluminio. Los niveles de energía de un átomo de silicio no son los mismos que los de un átomo de titanio. Y, de manera crítica para esta misión, los niveles de energía de un átomo de azufre no son los mismos que los de ningún otro elemento. Por lo tanto, cuando un electrón en un átomo de azufre excitado cae de, por ejemplo, su tercera capa a su segunda capa, libera un fotón con una cantidad de energía muy específica. Dado que la energía de un fotón está directamente relacionada con su longitud de onda o su color, ese fotón tendrá un color muy específico en el espectro. Es posible que el azufre emita un fotón de un azul particular, mientras que el hierro emite uno de un verde particular y el sodio uno de un amarillo-naranja distintivo. La pequeña chispa de plasma creada por el láser del rover Pragyan, por lo tanto, no es un simple destello de luz blanca. Es una ráfaga de luz compleja, un coro de millones de fotones emitidos simultáneamente por todos los diferentes tipos de átomos que estaban presentes en la roca vaporizada. La luz de esa chispa es una mezcla de todas las huellas dactilares de color de todos los elementos que la componen. Es un mensaje codificado. La chispa contiene el color preciso del silicio, el color preciso del aluminio, el color preciso del calcio, el color preciso del hierro y, si estuviera presente, el color preciso del azufre. El trabajo del láser es crear esta chispa, este mensaje codificado. El siguiente paso de la misión, y la otra mitad del instrumento LIBS, es capturar esa luz fugaz, decodificar el mensaje y leer la lista de ingredientes que contiene. El instrumento de espectroscopía de descomposición inducida por láser, o LIBS, no es, por tanto, una sola pieza de tecnología,
sino dos sistemas ingeniosamente integrados que trabajan en una rápida sucesión. El primer sistema es el láser de alta potencia, el componente activo cuya única función es crear esa bola de plasma microscópica, liberar los átomos del objetivo y forzarlos a emitir su luz característica. El segundo sistema, que es el componente pasivo y analítico del instrumento, es el espectrómetro. Este sistema permanece inactivo durante el disparo del láser, pero en los microsegundos inmediatamente posteriores, mientras la bola de plasma brillante florece y se desvanece, su trabajo comienza. Es la cámara científica diseñada para capturar y decodificar el mensaje codificado en esa luz fugaz. Este segundo sistema consiste en un pequeño telescopio o un conjunto de ópticas de recolección montado junto al láser y apuntando exactamente al mismo objetivo. En el instante en que el plasma se forma, esta óptica recolecta la luz emitida, ese destello complejo que contiene el coro de todos los diferentes colores o longitudes de onda de los elementos excitados. Esta luz recolectada es dirigida, a través de una fibra óptica o una serie de espejos, hacia el corazón del instrumento analítico. El espectrómetro. Un espectrómetro es un dispositivo óptico brillante diseñado para una tarea singular: tomar una luz mixta y compleja y descomponerla en todos sus componentes individuales, de la misma manera que un prisma de vidrio toma la luz solar blanca y la despliega en el espectro ordenado de un arco iris, del rojo al violeta. Dentro de la caja del espectrómetro, la luz del plasma pasa a través de una rendija estrecha y luego golpea un componente llamado rejilla de difracción. Esta rejilla es una superficie finamente grabada con miles de líneas paralelas microscópicas por milímetro. Cuando la luz la golpea, estas líneas actúan como pequeños prismas, difractando la luz y separando físicamente cada longitud de onda. La luz roja, de longitud de onda más larga, se desvía en un ángulo, la luz verde en otro ángulo y la luz azul, de longitud de onda más corta, en un ángulo diferente. El resultado es que la luz mixta que entró como una sola chispa es ahora un espectro completo y desplegado, un arco iris detallado que contiene no solo los colores visibles, sino también las longitudes de onda invisibles en el ultravioleta y el infrarrojo cercano. En el extremo final de este espectrómetro, donde se proyecta este arco iris desplegado, se encuentra un detector electrónico, un dispositivo de acoplamiento de carga o CCD, similar al sensor que se encuentra en una cámara digital. Este detector no toma una foto del plasma, hace algo mucho más importante. Mide y registra la intensidad de la luz en cada punto preciso a lo largo de ese espectro. El resultado que envía a la computadora del rover no es una imagen, sino un gráfico de datos. Este gráfico es la huella dactilar química, revelada en su totalidad. El eje horizontal de este gráfico representa la longitud de onda de la luz, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. El eje vertical representa la intensidad o cuánta luz se detectó en esa longitud de onda específica. En la mayoría del gráfico, la línea sería plana, lo que indica que no se emitió luz en esas longitudes de onda. Pero en lugares específicos, el gráfico cobraría vida. Donde los átomos de hierro excitados en el plasma emitieron su fotón característico, el detector registraría un pico agudo, una línea brillante en una longitud de onda verde muy específica. Donde los átomos de silicio emitieron sus fotones, aparecerían otro conjunto de líneas brillantes en sus posiciones únicas. El aluminio, el calcio, el titanio, el magnesio, cada elemento presente en la roca vaporizada, produciría su propio conjunto único e inconfundible de líneas de emisión brillantes en el gráfico. Este patrón de líneas es la firma espectral de un elemento y es tan único como un código de barras. Un científico en la Tierra puede mirar ese gráfico y con una certeza absoluta identificar cada elemento. La posición de la línea en el eje horizontal les dice qué elemento es, y la altura o intensidad de esa línea les dice cuánto de ese elemento estaba presente en la muestra. Este es el proceso completo del LIPS. Es una secuencia de eventos de una velocidad asombrosa. En el transcurso de unos pocos segundos, el rover dispara un láser, vaporiza una mota de roca, crea un plasma supercalentado, permite que ese plasma emita su luz, captura esa luz, la descompone en su espectro de arco iris y registra la huella dactilar de cada elemento presente. La genialidad de este instrumento y la razón por la que la ISRO lo eligió es su velocidad y su franqueza. No requiere disolventes químicos,
ni largos tiempos de exposición, ni contacto físico. Es un análisis químico casi instantáneo. Fue este instrumento, el LIBS, el que el rover Pragyan disparó contra el polvo virgen del Polo Sur. El equipo científico en la Tierra no estaba esperando una imagen, sino uno de estos gráficos de huellas dactilares. Estaban esperando ver qué líneas de emisión aparecerían en el espectro, qué lista de ingredientes cósmicos revelaría este territorio inexplorado. El momento de la detección fue una secuencia de eventos que transcurrió con la velocidad de la luz. En el centro de control de la misión de ISRO en Bangalore, el equipo científico de Chandrayaan-3, habiendo confirmado la seguridad y la posición del rover Pragyan, dio la orden de iniciar el primer análisis químico in situ de la superficie del Polo Sur lunar. La misión no era simplemente aterrizar, era, en este preciso instante, comenzar a leer la biografía química de este mundo virgen. Se envió el comando, que viajó cientos de miles de kilómetros hasta el módulo de aterrizaje Vikram, el cual lo retransmitió al pequeño rover. El mástil del Pragyan, que sostenía el instrumento LIBS, apuntó a un parche de regolito de aspecto ordinario, un trozo de suelo gris que representaba la superficie promedio de esta región inexplorada. Entonces, el instrumento disparó su pulso láser. En la superficie sin aire de la Luna, en un silencio absoluto, una mota de polvo lunar de menos de 1 milímetro de diámetro fue instantáneamente vaporizada, convirtiéndose en una chispa de plasma que brilló a miles de grados Celsius durante una fracción de microsegundo. En esa misma fracción de segundo, el telescopio recolector y el espectrómetro del instrumento LIBS hicieron su trabajo. Capturaron la luz de esa chispa moribunda, la descompusieron en su arcoíris espectral y registraron la intensidad de la luz en cada longitud de onda precisa. Estos datos, ahora convertidos en un gráfico digital, fueron transmitidos de vuelta al módulo de aterrizaje Vikram y luego retransmitidos a la Tierra. En la sala de control de ISRO, los científicos observaron cómo la primera huella dactilar química del Polo Sur lunar aparecía en sus pantallas. Fue un momento de validación inmediata. El gráfico no estaba en blanco, estaba lleno de picos agudos y claros, las líneas de emisión de los elementos que componían el suelo. El equipo de espectroscopía comenzó su análisis, una tarea de identificación que, en los tiempos modernos, es asistida por computadoras que comparan las líneas observadas con las bibliotecas de elementos conocidos. Los primeros elementos identificados no fueron una sorpresa, fueron una confirmación. Los picos más fuertes en el espectro confirmaron la presencia inequívoca de silicio. Esto era completamente esperado, ya que el regolito lunar es, en su mayor parte, un polvo de silicatos, los mismos minerales que componen la arena y el vidrio en la Tierra. A continuación, el equipo identificó las firmas claras de aluminio y calcio, ambos componentes principales del mineral plagioclasa, la roca de color claro que forma las antiguas tierras altas de la Luna, exactamente el tipo de terreno en el que habían aterrizado. El gráfico también mostró picos claros de hierro y magnesio, componentes de otros minerales comunes como el piroxeno y el olivino, que se mezclan con el regolito, y detectaron titanio, un elemento que los astronautas del Apolo habían encontrado en abundancia en los mares volcánicos. Hasta este punto, todo lo que el LIBS mostraba era una geología lunar de libro de texto. Confirmaba que el Polo Sur estaba hecho del mismo material básico que el resto de las tierras altas de la Luna, probando que el instrumento funcionaba a la perfección. Pero entonces, mientras el equipo analizaba las longitudes de onda más sutiles del espectro, notaron algo más. No era una traza débil ni una lectura ambigua que pudiera descartarse como ruido del sensor. Era un conjunto de picos de emisión claros, agudos y estadísticamente significativos. En una parte del espectro donde no debería haber nada de importancia, las computadoras compararon este patrón de líneas con la biblioteca de elementos. La coincidencia fue instantánea e inconfundible. El rover Pragyan, en su primer análisis del suelo, había detectado la huella dactilar espectral inequívoca del elemento número 16, el azufre. Este fue el momento en que la misión pasó de ser un triunfo de la ingeniería a un descubrimiento científico de primer orden. La detección no fue una sorpresa menor, fue una anomalía profunda. Los instrumentos orbitales, como los de la misión lunar Prospector de la NASA, habían sugerido en el pasado que las regiones polares podrían albergar concentraciones de elementos volátiles,
pero esas eran mediciones indirectas desde cientos de kilómetros de altura. Esta, en cambio, era una prueba directa, una medición in situ, en el sitio. Era la primera vez que un instrumento en la superficie lunar confirmaba la presencia de azufre en el regolito del Polo Sur. El descubrimiento se celebró en el control de la misión, pero también planteó inmediatamente una pregunta fundamental que se cernía sobre todo el equipo. ¿Qué estaba haciendo el azufre allí? El rover Pragyan no estaba en el fondo de un cráter oscuro y permanentemente sombreado, donde los volátiles como el agua y el azufre podrían quedar atrapados como hielo. Estaba en una llanura iluminada por el sol, un área expuesta al vacío y a la radiación solar. El azufre es un elemento volátil, no le gusta permanecer en la superficie en un vacío caliente. Y, lo que es más importante, la teoría fundamental de cómo se formó la Luna, la hipótesis del océano de magma, dicta que la superficie lunar debería ser extremadamente pobre en este elemento. La presencia de esta clara firma de azufre en el polvo superficial, confirmada por el láser del Pragyan, no era solo un hallazgo, era una contradicción. Era la primera pieza de evidencia directa desde la superficie que sugería que la lógica de nuestros modelos de formación lunar, la historia que hemos contado durante 50 años, podría estar fundamentalmente incompleta. La misión de 14 días de la India acababa de encontrar su primer y más profundo misterio. Para comprender plenamente por qué el descubrimiento del rover Pragyan, esa firma espectral inequívoca de azufre en el polvo del Polo Sur, es un hallazgo que desafía toda lógica, debemos primero apartarnos de la celebración de la ingeniería y adentrarnos en los principios fundamentales de la química planetaria y la geofísica. El problema no radica en que el azufre sea un elemento raro en el universo. De hecho, es relativamente común. El problema radica en que este elemento posee una propiedad física específica que lo hace fundamentalmente incompatible con el entorno donde fue encontrado: la superficie expuesta de la Luna. El azufre es lo que los científicos planetarios clasifican como un elemento volátil. Esta clasificación es la clave de todo el misterio. Un elemento volátil es cualquier sustancia química que tiene un punto de ebullición o un punto de sublimación relativamente bajo. En términos simples, es un material que se convierte en gas a temperaturas que no son particularmente extremas. En la Tierra, estamos rodeados de volátiles. El agua es el más famoso, pero también lo son el dióxido de carbono, el nitrógeno, el amoníaco y, por supuesto, el azufre. Estamos familiarizados con el azufre en su forma sólida y amarilla a temperatura ambiente, pero se necesita muy poca energía para cambiar su estado. En los procesos volcánicos de nuestro planeta, el azufre es un componente gaseoso principal. Se libera de los volcanes no como roca fundida, sino como dióxido de azufre y otros gases, creando la neblina característica y el olor acre. Esta tendencia a convertirse en gas es su propiedad definitoria. En el otro extremo del espectro están los elementos refractarios. Estos son los materiales robustos del universo, como el hierro, el aluminio, el silicio y el titanio. Estos elementos tienen puntos de fusión y ebullición increíblemente altos, que se miden en miles de grados Celsius. Son los materiales que forman los núcleos rocosos de los planetas y que pueden soportar un calor extremo sin evaporarse. La lógica de la formación planetaria dicta que los elementos refractarios forman las partes sólidas y calientes de los mundos, mientras que los elementos volátiles solo pueden condensarse y permanecer en las frías regiones exteriores. Ahora, apliquemos esta lógica al entorno donde el rover Pragyan realizó su descubrimiento: la superficie de la Luna. Este no es un entorno como el de la Tierra. La Luna no tiene una atmósfera protectora. Opera en un vacío casi perfecto. En la Tierra, nuestra gruesa atmósfera de aire ejerce una presión constante, de aproximadamente 14.7 libras por pulgada cuadrada al nivel del mar. Esta presión atmosférica actúa como una tapa que suprime la ebullición y la evaporación. El agua, por ejemplo, hierve a 100 grados Celsius en la Tierra. Pero si se reduce la presión, el punto de ebullición disminuye. En la Luna, con una presión atmosférica de prácticamente cero, no hay tapa. En este vacío, el concepto de ebullición cambia.
Cualquier compuesto volátil expuesto, como el hielo de agua o el azufre, ni siquiera necesita alcanzar un punto de ebullición alto. Simplemente se sublima, es decir, pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso a temperaturas mucho más bajas. Este proceso se ve exacerbado por el ciclo de temperatura de la Luna. El rover Pragyan aterrizó en una zona iluminada por el Sol. Durante el largo día lunar de 14 días terrestres, la luz solar directa, sin filtro atmosférico, golpea la superficie. La temperatura del regolito en estas zonas iluminadas se dispara, alcanzando y superando los 100 grados Celsius. En estas condiciones, cualquier depósito superficial de azufre o hielo de agua sería bombardeado por la radiación solar y se sublimaría instantáneamente. Las moléculas de gas de azufre se liberarían del suelo y flotarían por encima de la superficie. Pero aquí es donde entra la segunda parte de la lógica: la gravedad de la Luna. La Luna es un cuerpo mucho más pequeño que la Tierra. Su atracción gravitacional es solo una sexta parte de la nuestra. Esta gravedad es demasiado débil para retener una atmósfera. Las moléculas de gas de azufre, una vez liberadas de la superficie, no formarían nubes. En cambio, serían inmediatamente barridas por el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, y por la propia radiación ultravioleta, que las arrancaría de la débil atracción gravitacional de la Luna y las expulsaría al espacio profundo. Por lo tanto, la lógica fundamental de la física superficial de la Luna es la de una limpieza implacable. La superficie lunar, especialmente en las áreas iluminadas por el Sol, debería ser un desierto elemental perfectamente estéril, un lugar que ha sido cocido y barrido durante miles de millones de años, despojado de todos los elementos volátiles. La lógica dicta que la superficie debería estar compuesta exclusivamente por los elementos refractarios que pueden soportar este entorno: silicio, aluminio, calcio, hierro, titanio. El descubrimiento del aisro de una señal de azufre clara y fuerte no es solo inesperado, es una contradicción directa de este principio. El Pragyan no encontró el azufre en una trampa fría permanentemente sombreada, donde la lógica permitiría que los hielos volátiles se acumularan. Lo encontró en el regolito iluminado por el Sol, precisamente donde la física dicta que no puede y no debe existir. Esta anomalía plantea una pregunta que sacude los cimientos de la selenología. No es una cuestión de si el instrumento LIBS funciona. Su detección de todos los demás elementos refractarios esperados demuestra que funciona a la perfección. La pregunta es, ¿cómo llegó el azufre allí? Y, lo que es más importante, ¿cómo ha permanecido allí? ¿Está el azufre de alguna manera atrapado en los granos del regolito, protegido de la sublimación por un proceso químico que no entendemos? ¿O está siendo reabastecido constantemente por una fuente que no hemos considerado? La presencia de este elemento volátil en un lugar donde la lógica lo prohíbe significa que nuestra comprensión de la química de la superficie lunar es, en el mejor de los casos, incompleta. Pero el problema, como veremos, es mucho más profundo. No se trata solo de por qué el azufre sobrevive en la Luna hoy, sino de cómo pudo haber llegado allí en primer lugar, desafiando la lógica del cataclismo de fuego en el que nació la propia Luna. El rompecabezas del azufre en el polo sur lunar se vuelve exponencialmente más profundo cuando retrocedemos en el tiempo, más allá de la física de la superficie actual, hasta el nacimiento mismo de la Luna. La presencia de este elemento volátil no solo contradice las condiciones de la Luna hoy, contradice la lógica fundamental de cómo se formó la Luna en primer lugar. La teoría científica principal y más aceptada sobre el origen de nuestro satélite se conoce como la hipótesis del impacto gigante. Esta teoría, formulada en la década de 1970, es la única que explica con éxito la mayoría de las características clave del sistema Tierra-Luna, como su masa relativa, el momento angular del sistema y, de manera crucial, por qué la Luna tiene un núcleo de hierro tan pequeño. Sin embargo, esta misma teoría es la que convierte el hallazgo del azufre en una anomalía tan profunda. La hipótesis postula que la Luna es el producto de un cataclismo de proporciones inimaginables, un evento de una violencia tan extrema que debería haber esterilizado químicamente a la Luna de cualquier volátil desde su primer día de existencia. La teoría comienza hace aproximadamente 4.500 millones de años, cuando el sistema solar era un lugar joven, caótico y violento. La Tierra primitiva, o prototierra,
que acababa de formarse no estaba sola en su órbita. Los modelos sugieren que un protoplaneta del tamaño de Marte, un mundo errante que los científicos han apodado Theia, se encontraba en una trayectoria de colisión con la joven Tierra. El impacto que siguió no fue un simple roce, fue una colisión oblicua y titánica que destrozó a Theia por completo y arrancó una porción masiva del manto de la prototierra. La energía liberada en este solo evento es casi inconcebible. Fue un cataclismo que habría fundido instantáneamente la superficie de ambos mundos, liberando una energía equivalente a billones de bombas atómicas. El resultado de esta colisión fue un escenario infernal. La Tierra, ahora una esfera de roca fundida, quedó rodeada por un disco denso y supercalentado de escombros. Este disco no estaba compuesto de roca sólida. Estaba compuesto de roca vaporizada y magma, un anillo de gas de silicato y roca líquida a miles de grados Celsius, orbitando nuestro planeta. Aquí es donde comienza la formación de la Luna, y por qué la lógica dicta que el azufre no debería estar allí. La Luna no se formó lentamente durante millones de años, como un planeta. Se formó rápidamente. Los modelos de simulación por computadora muestran que este disco de escombros supercalentados se aglutinó por la gravedad en un periodo de tiempo asombrosamente corto, quizás en solo unos pocos miles de años o incluso menos. Esta rápida acreción, este rápido unión de material fundido, significó que toda la energía térmica del impacto quedó atrapada dentro del cuerpo lunar recién nacido. La Luna no nació como un mundo frío y rocoso. Nació como una esfera completamente fundida. Desde su corteza hasta su núcleo, la Luna primitiva era un océano de magma global. Era una bola brillante de roca líquida, con temperaturas superficiales que se estima superaban los 2000 grados Celsius. Este es el horno primordial que define la química lunar. En un océano de magma de 2000 grados Celsius, la química de los elementos volátiles contra los refractarios se vuelve una cuestión de vida o muerte elemental. Los elementos refractarios, como el silicio, el aluminio, el hierro y el titanio, tienen puntos de ebullición extremadamente altos. En este océano de magma, permanecieron en estado líquido, eventualmente enfriándose para formar las rocas sólidas que el rover Pragyan analizó con su láser. Pero los elementos volátiles, como el agua, el sodio, el potasio y, de manera crítica para nuestro misterio, el azufre, no pudieron sobrevivir. El azufre tiene un punto de ebullición de solo 444 grados Celsius. En un océano de magma que estaba a 2000 grados, cualquier átomo de azufre presente en el material original de Theia o del manto de la Tierra no habría permanecido en estado líquido, se habría cocido instantáneamente. Este proceso, conocido como desgasificación volátil, habría sido de una eficiencia brutal. El azufre, junto con toda el agua y otros volátiles, se habría vaporizado, convirtiéndose en un gas supercalentado. Este gas de azufre habría brotado del océano de magma, formando una atmósfera temporal, caliente y tóxica alrededor de la Luna primitiva. Pero aquí es donde la débil gravedad de la Luna sella su destino. A diferencia de la Tierra, la Luna es demasiado pequeña para retener una atmósfera de gases calientes. La radiación del joven Sol y el viento solar habrían barrido esta atmósfera volátil al espacio casi tan rápido como se formó. La lógica de la hipótesis del impacto gigante es, por tanto, una lógica de purificación por fuego. Es un modelo que predice, con un alto grado de certeza, que la Luna debería ser un cuerpo seco y agotado en volátiles. La composición de las rocas de Apolo, que eran extremadamente secas y pobres en muchos volátiles, pareció confirmar esta teoría durante 50 años. La lógica dictaba que la Luna debería estar hecha casi exclusivamente de elementos refractarios. El descubrimiento de la India de una señal de azufre clara y fuerte en el regolito superficial, en un lugar que ni siquiera está protegido por la sombra, es un desafío directo a esta historia de origen fundamental. Desafía la lógica de que el océano de magma global purgó con éxito todos los volátiles. Si el azufre está en la superficie hoy, nos deja con una profunda contradicción. O la hipótesis del impacto gigante, nuestra teoría fundamental de la formación, es incorrecta en sus detalles más finos, o algo más ha sucedido en los últimos 4.500 millones de años. Algo tuvo que volver a poner el azufre en la Luna. El hallazgo del rover Pragyan no es, por tanto, un simple descubrimiento de un nuevo elemento.
Es una anomalía fundamental que nos obliga a buscar una nueva explicación para la historia química de nuestro satélite. El problema fundamental que presenta el azufre, por lo tanto, no es solo con la física de la superficie lunar actual, sino con la física de su formación. La lógica de la hipótesis del océano de magma global es implacable. Este modelo, que es la consecuencia directa y necesaria de la colisión de Theia, actúa como una refinería planetaria, un horno cósmico que separa los elementos del Nuevo Mundo en dos categorías distintas: los supervivientes y los perdidos. Los supervivientes son los elementos refractarios. Estos son los materiales robustos del universo, definidos por sus increíblemente altos puntos de fusión y ebullición, que se miden en miles de grados Celsius. En el océano de magma de 2000 grados de la Luna primitiva, el silicio, el aluminio, el calcio, el hierro y el titanio se encontraban cómodamente en estado líquido, no corrían peligro de evaporarse. Eran el metal fundido en el crisol, y fueron estos elementos refractarios los que, al enfriarse lentamente, cristalizaron para formar el manto rocoso y la corteza de la Luna. Son la columna vertebral geológica del satélite, y son precisamente los elementos que el rover Pragyan, con su instrumento LIPS, esperaba encontrar. Su detección fue la confirmación de que el modelo base era correcto. Sin embargo, el azufre pertenece a la segunda categoría, la de los elementos perdidos. El azufre es la definición misma de un elemento volátil. Su punto de ebullición a la presión terrestre es de unos modestos 444 grados Celsius. En el vacío casi perfecto de la Luna, su punto de sublimación, el punto en el que pasa de sólido a gas, es aún más bajo. En un océano de magma que ardía a 2000 grados Celsius, cualquier átomo de azufre que estuviera presente en los escombros originales de la Tierra, y Theia no habría tenido ninguna posibilidad de permanecer en estado líquido o sólido, habría sido cocido instantáneamente, vaporizándose y convirtiéndose en un gas supercalentado. Este proceso de desgasificación primordial no habría sido un evento lento o sutil. Habría sido una purga química violenta y casi instantánea de la totalidad del cuerpo lunar. El azufre, junto con el agua, el sodio, el potasio y el zinc, habría sido expulsado del magma líquido para formar una atmósfera temporal densa y caliente. Aquí es donde entra en juego la segunda barrera lógica, la gravedad. Si la Luna hubiera sido un planeta masivo como la Tierra, habría tenido la fuerza gravitacional suficiente para retener esta atmósfera de gases volátiles. Nuestro propio planeta retuvo su agua y nitrógeno, permitiéndoles eventualmente condensarse y formar nuestros océanos y nuestra atmósfera. Pero la Luna es un cuerpo pequeño, con solo una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Su velocidad de escape, la velocidad necesaria para que un átomo de gas venza su atracción gravitacional, es extremadamente baja. Esta débil gravedad es completamente insuficiente para retener una atmósfera de gases calientes. Las moléculas de dióxido de azufre en esta atmósfera primordial, agitadas por el calor del magma de abajo y bombardeadas por la intensa radiación del joven Sol, habrían alcanzado fácilmente la velocidad de escape. El viento solar habría actuado como un soplador cósmico, barriendo esta atmósfera volátil y expulsándola irreversiblemente al espacio profundo. Esta lógica de dos pasos es la piedra angular de la geología lunar durante los últimos 50 años. Primero, el horno del océano de magma vaporiza todos los volátiles. Segundo, la débil gravedad de la Luna y el viento solar eliminan permanentemente esos gases. La conclusión ineludible de esta lógica es que la Luna, en su totalidad, debería ser un cuerpo agotado en volátiles. Su composición a granel, desde la corteza hasta el manto, debería ser casi exclusivamente refractaria. La ciencia ha operado bajo esta suposición fundamental desde que las primeras muestras del Apolo fueron analizadas en la Tierra. Esas rocas, traídas de las regiones ecuatoriales, eran, de hecho, extraordinariamente secas y notablemente pobres en la mayoría de los elementos volátiles, pareciendo confirmar el modelo. Los científicos planetarios habían construido toda su comprensión de la Luna sobre esta base lógica. La Luna es un mundo de roca refractaria y seca, purgado por el fuego de su nacimiento. El descubrimiento del rover Pragyan
La detección clara y fuerte de azufre en el regolito superficial es un desafío directo a este pilar de la ciencia lunar. No es una pequeña grieta en la teoría, es una contradicción fundamental. Si el modelo del océano de magma es correcto y eficiente, ¿cómo pudo el azufre sobrevivir a esta purga primordial? ¿De dónde vino esta concentración en el Polo Sur? Este hallazgo no solo desafía la lógica, la rompe. Exige una nueva explicación. Nos deja con dos posibilidades, ambas revolucionarias. O bien, nuestra comprensión de la hipótesis del impacto gigante y la eficiencia del océano de magma es fundamentalmente defectuosa, y de alguna manera, el azufre sí sobrevivió a la formación. O bien, el azufre no es primordial, no es un superviviente del nacimiento de la Luna, sino un recién llegado, un elemento que fue entregado a la superficie lunar mucho después de que se enfriara. El descubrimiento del Pragyan ha abierto la puerta a estas dos nuevas y radicales líneas de investigación. El descubrimiento del azufre en el regolito iluminado por el Sol nos deja, por tanto, frente a un muro lógico. Nuestra teoría más fundamental sobre el nacimiento de la Luna, el cataclismo del océano de magma, insiste en que el azufre debería haber sido purgado por el fuego y barrido por el viento solar. Sin embargo, el láser del rover Pragyan, un instrumento de una precisión innegable, nos dice que el azufre está allí. Esta es una contradicción directa, un hecho que no puede ser ignorado. Cuando un hecho observado entra en conflicto con una teoría venerada, la ciencia debe adaptarse. La comunidad científica, ahora enfrentada a esta anomalía, ha comenzado a explorar dos líneas principales de razonamiento, dos hipótesis que intentan reconciliar la presencia de este elemento volátil con la historia de la Luna. La primera de estas hipótesis, y quizás la más intrigante, es que la lógica del océano de magma es correcta en principio, pero incompleta en sus detalles. Esta teoría postula que el azufre sí es lunar. Es un material primordial que sobrevivió al nacimiento de la Luna, pero no de la forma que imaginábamos. Esta primera hipótesis, la del origen volcánico interno, no desafía la idea del océano de magma en sí. Acepta que la superficie de la Luna primitiva era un infierno de 2000 grados Celsius, un lugar donde el azufre no podía sobrevivir. Sin embargo, un océano de magma no es solo una superficie, es un cuerpo de roca líquida de cientos de kilómetros de profundidad. Y dentro de este vasto océano, no solo la temperatura, sino también la química y la gravedad estaban en juego. El azufre, en su forma elemental, es volátil, pero el azufre es también químicamente reactivo. En el caos de ese magma primordial, no habría existido solo como un gas puro. Una cantidad significativa de ese azufre se habría combinado químicamente con uno de los elementos más comunes en los escombros planetarios, el hierro. El azufre y el hierro tienen una alta afinidad y forman fácilmente un compuesto conocido como sulfuro de hierro, o troilita. Este compuesto, el sulfuro de hierro, no es un gas volátil, es un mineral denso. En el océano de magma, mientras los silicatos más ligeros, como las plagioclasas, flotaban hacia la superficie para formar la corteza, los materiales más pesados se hundían. El hierro metálico, el níquel, y de manera crucial, este sulfuro de hierro denso, habrían sido arrastrados por la gravedad hacia el centro de la Luna. Este proceso, conocido como diferenciación planetaria, es el mismo que formó el núcleo de la Tierra. Esta hipótesis sugiere, por lo tanto, que el modelo de purga por fuego solo se aplicaba a la superficie. Sugiere que una vasta reserva del azufre original de la Luna no se perdió en el espacio. En cambio, fue secuestrado. Se unió al hierro, se volvió pesado y se hundió, quedando atrapado gravitacionalmente en las profundidades del manto lunar, a cientos de kilómetros bajo la superficie, a salvo del calor de la superficie y del barrido del viento solar. El azufre, por tanto, sobrevivió, pero quedó encerrado en las entrañas de la Luna. Esto resuelve la primera mitad del problema. Cómo la Luna, como cuerpo, retuvo el azufre. Pero ahora nos presenta la segunda mitad del rompecabezas. Si el azufre estaba atrapado a cientos de kilómetros de profundidad en el manto, ¿qué está haciendo en la superficie del Polo Sur, donde el rover Pragyan pudo dispararle con un láser? La respuesta, según esta hipótesis, es el vulcanismo. Después de que la corteza lunar se solidificara, el interior de la Luna permaneció caliente y geológicamente activo durante miles de millones de años.
El magma, generado en las profundidades del manto, en las mismas regiones donde el sulfuro de hierro había sido secuestrado, comenzó a buscar caminos hacia la superficie. Este magma, al formarse en un entorno rico en azufre, habría disuelto ese azufre en su composición. El calor extremo habría roto los enlaces del sulfuro de hierro, y el azufre se habría disuelto en la roca fundida, principalmente en forma de gas de dióxido de azufre. Este magma rico en azufre y otros gases volátiles, como el vapor de agua que también estaba atrapado en el manto, habría sido mucho más boyante y explosivo que el magma ordinario. No se habría limitado a fluir lentamente para formar los mares de basalto. En cambio, habría ascendido rápidamente, y al acercarse a la superficie, la caída de la presión habría hecho que los gases disueltos, como el dióxido de azufre, se expandieran violentamente. El resultado habría sido una erupción piroclástica. En lugar de un flujo de lava, debemos imaginar una fuente de fuego colosal, una erupción explosiva al estilo del monte Vesubio, que arrojaba una nube masiva de ceniza volcánica y gas de azufre supercalentado al vacío del espacio. Un ejemplo de este proceso son los famosos depósitos de vidrio naranja descubiertos por el astronauta del Apolo 17, Harrison Smith, que son la prueba de que este tipo de vulcanismo explosivo y rico en volátiles sí ocurrió en la Luna. Esta hipótesis del origen volcánico propone que, hace miles de millones de años, estas erupciones piroclásticas ocurrieron por toda la Luna, incluidas las regiones polares. Estas erupciones habrían cubierto vastas áreas con una fina capa de ceniza volcánica enriquecida con azufre. Sin embargo, en la mayor parte de la Luna, como en el Ecuador, este azufre depositado en la superficie no habría durado. La luz solar directa lo habría sublimado, y el viento solar lo habría barrido, tal como lo predice la lógica de la superficie. Pero aquí es donde entra la geografía única del Polo Sur. En el Polo Sur, las nubes de gas de dióxido de azufre de estas erupciones se habrían encontrado con las regiones en sombra permanente. Estas trampas frías, a menos 200 grados Celsius, habrían actuado como condensadores cósmicos. El gas de dióxido de azufre que entró en estas sombras se habría congelado instantáneamente en el acto, depositándose como un hielo de azufre sólido en el suelo. Miles de millones de años de este proceso habrían creado vastos depósitos de volátiles volcánicos, protegidos de la luz solar por la oscuridad perpetua. Por lo tanto, la hipótesis 1 concluye esto. El azufre que encontró Pragyan es lunar y antiguo. Es el producto del vulcanismo primordial, un eco de la época en que el interior de la Luna estaba vivo. Aunque el rover Pragyan aterrizó en una zona iluminada, está muy cerca de estos cráteres en sombra. Es muy probable que los impactos de micrometeoritos a lo largo de eones hayan salpicado y redistribuido parte de este hielo de azufre desde las sombras cercanas, mezclándolo con el regolito iluminado por el sol circundante. El rover, al disparar su láser, estaría analizando esta contaminación local, este jardín de regolito, mezclado con los volátiles volcánicos preservados de una era perdida de la geología lunar. La hipótesis del vulcanismo interno es una explicación elegante que preserva la historia de la Luna. Postula que el azufre es nativo de la Luna, un material primordial que fue inteligentemente secuestrado en el manto y luego transportado a la superficie por procesos geológicos, donde quedó atrapado en el frío polar. Esta teoría es coherente y plausible. Sin embargo, no es la única explicación, y existe una segunda hipótesis, igualmente poderosa, que se basa en una lógica completamente opuesta. Esta segunda teoría, la del origen externo, comienza con una premisa diferente. Supone que la lógica original de la hipótesis del océano de magma es absolutamente correcta y que la purga por fuego fue total y eficiente. Esta hipótesis sostiene que la Luna nació, de hecho, como un mundo estéril y refractario, completamente despojado de todos sus volátiles, incluido el azufre. Según esta teoría, el azufre que el rover Pragyan detectó no es lunar en absoluto. No es un material original de la Luna, sino que es un contaminante, un elemento entregado a la superficie lunar desde una fuente externa, el espacio profundo. Esta hipótesis se basa en un hecho innegable de la historia del sistema solar. La Luna, al igual que la Tierra, ha estado sujeta a un bombardeo cósmico constante durante los últimos 4.500 millones de años. Después de que la Luna se enfriara y solidificara su corteza,
el sistema solar seguía siendo un lugar caótico, lleno de los escombros de la formación planetaria. Este período, conocido como el bombardeo pesado tardío y el bombardeo continuo, aunque menor, que ha persistido desde entonces, ha actuado como un sistema de entrega cósmica. La fuente de este bombardeo son los cometas y los asteroides. Los cometas, que provienen de las frías regiones exteriores del sistema solar, como el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, son esencialmente bolas de nieve sucia, cuerpos compuestos en gran parte por hielos volátiles, incluyendo hielo de agua, dióxido de carbono, amoníaco y, de manera crucial, compuestos de azufre. Del mismo modo, ciertos tipos de asteroides, en particular las condritas carbonáceas, son conocidos por ser increíblemente ricos en agua y compuestos orgánicos, y también contienen una cantidad significativa de azufre en forma de minerales de sulfuro. La hipótesis del origen externo postula que la Luna, a lo largo de su historia, ha sido golpeada por millones de estos impactadores ricos en volátiles. Cada impacto, ya sea de un cometa masivo o de un pequeño meteorito de condrita, actúa como un vehículo de entrega química. En el momento en que un cometa golpea la superficie lunar a decenas de kilómetros por segundo, la energía del impacto vaporiza instantáneamente todos sus hielos volátiles, incluido su cargamento de azufre. Esto crea una nube de gas y vapor que se expande explosivamente desde el punto de impacto. En la mayor parte de la Luna, esta historia no tiene un final feliz para los volátiles. Si un cometa golpea el ecuador lunar, la nube de vapor de agua y dióxido de azufre que libera es inmediatamente expuesta a la luz solar directa. Estos gases son rápidamente descompuestos por la radiación ultravioleta y barridos por el viento solar, perdiéndose en el espacio. Por lo tanto, el bombardeo en las regiones ecuatoriales no conduce a una acumulación de azufre. Pero aquí, al igual que en la hipótesis volcánica, la geografía única del Polo Sur cambia las reglas del juego. La clave, una vez más, son las regiones en sombra permanente. Estas trampas frías no discriminan el origen de los volátiles. Solo les importa la temperatura. No importa si una molécula de dióxido de azufre proviene de un volcán interno o de un cometa externo. Lo único que importa es que es una molécula de gas volátil que se encuentra en la superficie lunar. Cuando un cometa impacta en cualquier parte de la Luna, incluso en el ecuador, la nube de vapor que crea es tan grande que se expande balísticamente, formando una atmósfera temporal y extremadamente tenue alrededor de toda la Luna. Las moléculas de esta nube rebotan por la superficie lunar. Eventualmente, por puro azar, algunas de estas moléculas de gas de agua y dióxido de azufre rebotan en la oscuridad perpetua de un cráter en el Polo Sur. En el instante en que una de estas moléculas entra en la sombra, su destino queda sellado. La temperatura, a menos 200 grados Celsius, es tan baja que la molécula de gas pierde instantáneamente toda su energía térmica. Se congela en el acto, adhiriéndose al suelo como escarcha. Las regiones en sombra permanente actúan, por tanto, como los condensadores planetarios definitivos. Son aspiradoras cósmicas que han estado succionando y preservando, durante miles de millones de años, una muestra de cada cometa y meteorito volátil que ha golpeado la Luna. El bombardeo no es un evento del pasado, continúa hoy. Cada pequeño meteorito rico en azufre que se estrella contra la Luna contribuye con unas pocas moléculas más a estos depósitos congelados. Por lo tanto, la hipótesis del origen externo sugiere que el suelo en el fondo de estos cráteres en sombra no es suelo lunar ordinario. Es un registro estratificado, un núcleo de hielo que contiene la historia química del sistema solar exterior. Según esta teoría, el azufre que encontró Pragyan es externo y antiguo, una acumulación de eones de contaminación cometaria. Una vez más, el rover Pragyan no aterrizó dentro de una de estas trampas frías, sino en el regolito iluminado por el Sol cercano. La explicación de cómo el azufre llegó a ese lugar es la misma que en la hipótesis volcánica: el jardineo de impacto. La superficie lunar no es estática, está siendo constantemente agitada por el bombardeo de micrometeoritos. Un pequeño micrometeorito que golpea el suelo rico en hielo de azufre dentro de un cráter en sombra no lo vaporiza, sino que lo salpica, arrojando fragmentos de este hielo sucio al área circundante. Este material eyectado, que es una mezcla de hielo de azufre y polvo, aterriza en el regolito iluminado por el Sol fuera del cráter.
Si bien el hielo de la superficie de estos fragmentos se sublimaría rápidamente, el azufre atrapado dentro de los granos de polvo o en trozos de hielo más grandes podría persistir durante un tiempo, o ser enterrado y mezclado con el regolito por impactos posteriores. El rover Pragyan, al disparar su láser contra este parche de suelo, habría detectado la firma química de este material exógeno, este regalo congelado de los cometas, esparcido por el paisaje polar. El descubrimiento de la firma de azufre por el instrumento LIPS fue un hallazgo anómalo que abrió la puerta a estas dos nuevas y revolucionarias hipótesis: un origen volcánico interno o una entrega cometaria externa. Sin embargo, en la ciencia, un descubrimiento extraordinario, realizado por un solo instrumento, siempre se enfrenta a un nivel saludable de escepticismo. La primera pregunta que haría cualquier científico riguroso no sería ¿qué significa esto?, sino ¿estamos seguros de que el instrumento funciona correctamente? Un sensor defectuoso, un error de calibración, un artefacto de datos o un pico de ruido cósmico que imita una señal real son explicaciones mucho más probables que reescribir la teoría de la formación lunar. Un hallazgo que desafía la lógica fundamental requiere un estándar de prueba extraordinario. Los ingenieros y científicos de la ISRO, anticipando precisamente esta necesidad de verificación, habían diseñado al rover Pragyan no con uno, sino con dos laboratorios químicos independientes, cada uno de los cuales operaba con principios físicos completamente diferentes. El segundo instrumento del rover, diseñado para verificar y complementar los hallazgos del LIPS, era el espectrómetro de rayos X de partículas alfa, conocido por sus siglas como APXS. Este es un instrumento clásico y de probada eficacia en la exploración planetaria. Versiones del APXS han sido un pilar en casi todas las misiones exitosas a la superficie de Marte, desde el Sojourner hasta el Spirit, el Opportunity y el Curiosity. Su método de operación es mucho más lento que el del LIPS, pero es increíblemente fiable y preciso para determinar la composición elemental, a diferencia del LIPS, que es un instrumento de análisis a distancia que utiliza un láser. El APXS es un instrumento de contacto. Está montado en un pequeño brazo o mecanismo de despliegue que le permite descender y colocarse casi directamente sobre la superficie del suelo o la roca que se va a analizar. Su método de análisis no es la ablación por láser, sino la fluorescencia de rayos X. El instrumento APXS contiene una pequeña fuente radiactiva, generalmente Curio 244, que emite de forma natural un flujo constante de partículas alfa y rayos X de alta energía. Cuando el sensor se coloca sobre el suelo lunar, este flujo de radiación bombardea los átomos del regolito. Esta radiación de alta energía actúa como el pulso del láser en el LIPS, pero a nivel atómico. Excita los átomos del objetivo. Específicamente, esta radiación tiene la energía suficiente para arrancar los electrones de las capas internas y más profundas de un átomo. Cuando uno de estos electrones internos es expulsado, deja un agujero. El átomo, ahora en un estado inestable y de alta energía, busca inmediatamente el equilibrio. Un electrón de una capa superior y de mayor energía cae para llenar ese agujero. Al igual que en el proceso del LIPS, este electrón que cae debe liberar su exceso de energía. Pero debido a que está cayendo entre las capas internas de un átomo pesado, la energía que libera es mucho mayor que la de un fotón de luz visible. Libera un fotón de rayos X. Y una vez más, la energía de este rayo X emitido es la huella dactilar, única y precisa de ese elemento. Un átomo de silicio emite rayos X a una energía muy específica. Un átomo de hierro emite rayos X a una energía completamente diferente. Y un átomo de azufre emite su propio conjunto de rayos X característicos, con una energía que no puede confundirse con la de ningún otro elemento. El trabajo del detector APXS es simplemente contar estos rayos X que regresan del suelo, midiendo la energía de cada uno. Al trazar un gráfico de cuántos rayos X se detectaron en cada nivel de energía, se crea un espectro de rayos X que revela, con una claridad inequívoca, la lista de ingredientes elementales y su abundancia. Este fue el experimento crucial de verificación. Después de que el LIPS hiciera su detección rápida y anómala de azufre, el equipo de ISRO ordenó al Pragyan que desplegara su APXS sobre la misma área del regolito del Polo Sur. Este análisis fue mucho más lento,
requiriendo un largo periodo de exposición, posiblemente varias horas, mientras el detector contaba pacientemente los fotones de rayos X que regresaban del suelo bombardeado. El equipo de ISRO esperó mientras se acumulaban los datos. Finalmente, se completó el análisis y se envió el espectro de rayos X a la Tierra. El resultado fue la confirmación definitiva. El gráfico del APXS, un instrumento que utiliza física nuclear en lugar de óptica láser, mostró un pico claro y estadísticamente significativo exactamente en la energía de emisión de rayos X, característica del azufre. Este fue el momento en que un hallazgo anómalo se convirtió en un hecho científico irrefutable. La posibilidad de un error instrumental había sido eliminada. Dos instrumentos completamente independientes, que utilizaban dos de los métodos más fiables de la espectroscopía, descomposición inducida por láser y fluorescencia de rayos X, habían sido apuntados al mismo parche de suelo virgen del Polo Sur, y ambos instrumentos habían devuelto la misma respuesta anómala. El azufre está presente. La detección ya no era una cuestión de debate. El descubrimiento era real. La anomalía era un hecho. La ISRO, con su misión de bajo costo y su pequeño rover, había proporcionado la primera prueba concreta que obligaba a la comunidad científica mundial a enfrentarse a una verdad incómoda. Nuestra lógica fundamental sobre la química de la Luna estaba, de alguna manera, equivocada. El descubrimiento del azufre, verificado de forma independiente por los dos instrumentos de química del rover, el LIPS y el APXS, marcó la cumbre del éxito científico de la misión Chandrayaan-3. En el transcurso de unos pocos días terrestres, el pequeño rover Pragyan había justificado toda la misión. No solo había demostrado la viabilidad de la exploración robótica en el Polo Sur, sino que había realizado un descubrimiento fundamental que alteraba el curso de la ciencia lunar. La ISRO había proporcionado un hecho sólido, un ancla de datos innegable que ahora desafiaba a los teóricos de todo el mundo. La presencia de este elemento volátil en un lugar donde la lógica dictaba que no debía existir no era un error ni una casualidad, era una pista fundamental. Con este descubrimiento histórico asegurado y transmitido a la Tierra, la misión del rover Pragyan, aunque científicamente completa, entró en su fase final, una carrera contra un reloj que no podía detenerse, la puesta de sol lunar. El explorador robótico, alimentado por energía solar, había pasado sus 14 días terrestres de vida operativa moviéndose con cuidado, analizando el suelo y sobreviviendo a las duras condiciones de la superficie. Pero a medida que su día lunar número 1 llegaba a su fin, el sol, que había sido su única fuente de vida, comenzó a descender inexorablemente hacia el horizonte. Para un rover en el polo, esto no es una puesta de sol rápida, sino un descenso lento y agónico que alarga las sombras hasta proporciones kilométricas. El equipo de ISRO en la Tierra comenzó los procedimientos de final de la misión. Los ingenieros enviaron los comandos finales al Pragyan, ordenándole que entrara en su modo de hibernación. El rover se estacionó en un lugar seguro, orientó su panel solar hacia el punto donde el sol volvería a salir en 2 semanas, con la tenue esperanza de que pudiera sobrevivir, y apagó sus sistemas. Poco después, el módulo de aterrizaje Vikram también entró en modo de reposo. El velo de la noche lunar, con sus temperaturas de -180 grados Celsius, cayó sobre el histórico lugar de aterrizaje. Como se esperaba, ni el rover Pragyan ni el módulo de aterrizaje Vikram despertaron cuando el siguiente amanecer lunar bañó el Polo Sur 2 semanas después. El frío extremo, para el cual el pequeño rover no estaba diseñado, había cobrado su precio inevitable. La electrónica se había congelado, las baterías se habían destruido y la misión había terminado oficialmente. Pero el silencio de los exploradores robóticos en la Luna no significó el fin de su impacto. El descubrimiento que habían transmitido a la Tierra, esos pocos kilobytes de datos espectrales del LIPS y el APXS, acababa de iniciar un capítulo completamente nuevo y ruidoso en la ciencia planetaria. El rover Pragyan no había cerrado un libro, había abierto uno que los científicos ni siquiera sabían que existía. El descubrimiento del azufre no fue una respuesta. Fue el planteamiento de una nueva y profunda pregunta. Esta pregunta reverbera ahora en los pasillos de las instituciones científicas de todo el mundo. ¿Cuál de las dos hipótesis es la correcta? ¿Es el azufre un fantasma del pasado volcánico de la Luna?
un material nativo secuestrado en el manto y luego erupcionado en la superficie, como sugiere la hipótesis volcánica interna? Si esto es cierto, implica que el interior de la Luna es mucho más complejo y químicamente rico de lo que jamás imaginamos. Significaría que los modelos de diferenciación planetaria deben ser revisados para permitir este secuestro y posterior transporte de volátiles. Significaría que la Luna primitiva no fue purgada tan eficientemente como pensábamos, y que vastos depósitos de volátiles, no solo azufre, sino quizás también agua, podrían estar encerrados en el manto profundo, esperando ser descubiertos. ¿O es la segunda hipótesis la correcta? ¿Es el azufre un contaminante alienígena, un regalo entregado por eones de impactos de cometas y asteroides, como sugiere la hipótesis del origen externo? Si esto es cierto, las implicaciones son igualmente profundas. Significaría que el polo sur lunar, específicamente sus regiones en sombra permanente, son las bóvedas de almacenamiento químico más importantes del sistema solar interior. Significaría que el suelo de estos cráteres oscuros es un registro estratificado de 4.000 millones de años de historia de impactos, una biblioteca que contiene muestras prístinas de los cometas y asteroides que sembraron los elementos de la vida en nuestro sistema. Significaría que para entender el origen del agua de la Tierra, primero debemos ir a la Luna y leer este registro congelado. El rover Pragyan, con su vida de 14 días, no pudo responder a esta pregunta. No tenía las herramientas para hacerlo. Para saber si el azufre es volcánico o cometario, necesitaríamos analizar sus isótopos, la huella dactilar atómica, que revelaría su origen. Pero lo que hizo Pragyan fue más importante. Nos dijo dónde mirar y qué buscar. El descubrimiento de la India no solo aterrizó una nave, aterrizó un misterio. Ha transformado el Polo Sur de un lugar de interés teórico a un lugar de contradicción fáctica. La presencia confirmada de azufre en el regolito iluminado por el Sol es ahora el hecho anómalo número 1 de la geología lunar, el dato clave que desafía nuestra lógica fundamental. La misión de la India, con su modesto rover, ha obligado a todas las naciones espaciales a reescribir sus modelos y a reorientar sus misiones futuras. La próxima generación de exploradores lunares no irá al Polo Sur solo en busca de hielo de agua. Irán en busca de una respuesta al misterio del azufre, el descubrimiento que desafió toda lógica.